Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos sumergiremos en la mente de una de las figuras más fascinantes y controvertidas del siglo XX, León Trotsky. Más allá de su papel como líder revolucionario, Trotsky fue un teórico profundo cuyo pensamiento sigue generando debate. Hoy vamos a explorar dos pilares de su obra, su visión de la economía política y su interpretación de la historia. Al estudiar a Trotsky, primero debemos situarnos en su contexto. Vivió en una época de cambios cataclísmicos en guerras mundiales, el colapso de imperios y el surgimiento del primer estado obrero de la historia. Estas experiencias no solo moldearon su vida, sino que también forjaron su análisis teórico. A diferencia de otros pensadores que observaban desde la distancia, Trotsky estaba en el epicentro de la tormenta, y sus ideas eran herramientas para la acción. Empecemos con su concepción de la historia. Para Trotsky, la historia no era una simple sucesión de fechas y eventos. Siguiendo la tradición marxista, la veía como un proceso dinámico impulsado por la lucha de clases. Sin embargo, Trotsky añadió una capa de complejidad con su famosa teoría del desarrollo desigual y combinado. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, Trotsky argumentaba que los países no se desarrollan de manera lineal, siguiendo las mismas etapas que las naciones más avanzadas como Inglaterra o Francia. Él observó que los países atrasados, como su Rusia natal, podían adoptar la tecnología y las ideas más modernas de los países capitalistas avanzados, sin pasar por todo el proceso de desarrollo intermedio. Imaginen un país que salta directamente de la agricultura feudal a la construcción de gigantescas fábricas industriales, financiadas con capital extranjero. Este salto crea una mezcla explosiva. Por un lado, tienes una clase obrera industrial, muy concentrada y moderna. Por otro, sigues teniendo una estructura política arcaica, como una autocracia zarista y un campo sin desarrollo. Esta combinación de lo nuevo y lo viejo, lo avanzado y lo atrasado, genera enormes tensiones sociales. Según Trotsky, es precisamente en estos eslabones débiles del sistema capitalista mundial donde las revoluciones son más probables. La burguesía local, en estos países, es a menudo demasiado débil y dependiente del capital extranjero y del Estado feudal para llevar a cabo su propia revolución democrática, como ocurrió en Francia. Exactamente por eso, esa tarea recae sobre los hombros del joven y combativo proletariado. Y aquí es donde conectamos con su concepto más conocido, la revolución permanente. Esta idea, que a menudo se malinterpreta, tiene dos dimensiones principales. La primera es interna. Trotsky sostenía que, en un país atrasado como Rusia, la clase obrera, una vez en el poder, no podría detenerse en las tareas puramente democráticas. Para asegurar su supervivencia y resolver los problemas del país, se vería obligada a tomar medidas socialistas, como la nacionalización de la industria. Así, la revolución democrática se transforma o deviene en una revolución socialista. La segunda dimensión es internacional. Trotsky era un internacionalista convencido. Creía que una revolución socialista en un solo país, especialmente en uno económicamente atrasado como Rusia, no podría sobrevivir indefinidamente aislada. Estaría rodeada por un mundo capitalista hostil y carecería de los recursos y la base técnica para construir una sociedad socialista plena. Por lo tanto, la supervivencia de la revolución dependía de su expansión. La revolución en Rusia debía ser la chispa que encendiera la revolución proletaria en los países capitalistas más avanzados, como Alemania. Solo una federación socialista de estados europeos y eventualmente del mundo podría garantizar el éxito final del socialismo. Esta visión lo puso en conflicto directo con la política de socialismo en un solo país promovida por Stalin después de la muerte de Lenin. Para Trotsky, esa idea era una traición al internacionalismo y una receta para la degeneración burocrática de la Unión Soviética. Consideraba que encerrar la revolución en las fronteras nacionales llevaría inevitablemente a la consolidación de una casta de burócratas privilegiados que gobernarían en su propio interés y no en el de los trabajadores. Ahora, pasemos a su análisis de la economía política, que está íntimamente ligado a su visión de la historia. Trotsky no fue un economista en el sentido académico, pero sus escritos sobre la economía soviética en los años 20 y 30 son increíblemente perspicaces. Después de la revolución, los bolcheviques se enfrentaron a una tarea monumental: ¿cómo construir una economía socialista en un país devastado por la guerra y el atraso? Trotsky fue uno de los primeros en abogar por la necesidad de una planificación económica centralizada. En los primeros años, la economía soviética era un caos, una mezcla de nacionalizaciones y mercado, conocida como la nueva política económica o NEP,
Trotsky argumentaba que para superar el atraso y comenzar a construir las bases del socialismo, era crucial industrializar rápidamente el país. Propuso un plan quinquenal centrado en la industria pesada. Su idea era utilizar los recursos del sector agrícola para financiar esta industrialización. Es importante aclarar que su propuesta era diferente de la colectivización forzosa y brutal que Stalin implementaría más tarde. Trotsky abogaba por una acumulación socialista primitiva más gradual, basada en políticas de precios y fiscales que favorecieran a la industria estatal sobre el campesinado rico, los kulaks. Creía que esto debía ir acompañado de la voluntariedad y la mecanización del campo, no de la coerción masiva que causó hambrunas terribles. Su crítica más profunda, sin embargo, se dirigió a la economía de la Unión Soviética bajo Stalin. En su obra maestra, La Revolución Traicionada, Trotsky analiza la naturaleza del Estado soviético. No lo consideraba capitalista, ya que la propiedad privada de los medios de producción había sido abolida, pero tampoco lo consideraba un Estado socialista sano, un Estado obrero. Acuñó el término Estado obrero degenerado. Según él, las bases económicas de la revolución, la propiedad estatal y la planificación se mantenían, pero el poder político había sido usurpado por una casta burocrática parásita, con Stalin a la cabeza. Esta burocracia, argumentaba, no era una nueva clase dominante en el sentido marxista clásico, porque no poseía los medios de producción, solo los administraba. Sin embargo, consumía una parte desproporcionada de la riqueza y defendía sus privilegios con una represión feroz. Desde el punto de vista económico, Trotsky señaló que la planificación burocrática, sin el control democrático de los trabajadores, era inherentemente ineficiente y contradictoria. Sin la democracia obrera, sin la crítica abierta y la participación desde abajo, los planificadores en Moscú estaban ciegos, no tenían los mecanismos de retroalimentación que proporciona el mercado en el capitalismo. Precios, competencia, ni los que proporcionaría una democracia socialista, soviets, sindicatos libres. El resultado era una economía llena de desequilibrios, despilfarro y productos de mala calidad. La burocracia establecía metas arbitrarias y las imponía mediante el terror, falsificando estadísticas para aparentar éxito. Trotsky predijo que este sistema era insostenible a largo plazo. Sin una revolución política que barriera a la burocracia y restaurara la democracia obrera, el Estado soviético eventualmente colapsaría o restauraría el capitalismo. Una predicción que, décadas más tarde, resultó ser notablemente precisa. En resumen, el pensamiento de Trotsky nos ofrece un marco teórico complejo y unificado. Su teoría del desarrollo desigual y combinado explica por qué las revoluciones estallan en la periferia del sistema mundial. Su concepto de la revolución permanente traza el camino desde una revolución democrática hacia una socialista y subraya la necesidad vital del internacionalismo, y su análisis económico de la Unión Soviética nos advierte sobre los peligros de la burocracia y la planificación sin democracia. Podemos estar o no de acuerdo con sus conclusiones, pero es innegable la coherencia interna y el poder explicativo de su pensamiento. Trotsky no solo fue un hombre de acción, sino también un pensador profundo que intentó comprender y transformar la turbulenta historia de su tiempo. Sus ideas, tanto sus aciertos como sus errores, continúan siendo una fuente de inspiración y debate para quienes buscan entender las dinámicas del poder, la economía y el cambio social en nuestro propio mundo. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Si te ha parecido interesante, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos encantaría leer tus opiniones y preguntas en los comentarios. ¿Qué otros pensadores te gustaría que analizáramos? Hasta la próxima.